Hola chicos y chicas, mi nombre es Roger Castro, miembro de la Liga STEAM. El día de hoy aprenderemos acerca de la hidrodinámica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mueve agua dentro de un vaso? ¿O cómo se comporta el agua dentro de un conducto? ¿O cómo se comporta el agua dentro de los ríos que están embovedados en la ciudad? Pues el día de hoy responderemos a esas y otras preguntas más, tales como cómo se comportan los fluidos en movimiento y cómo se clasifican. Así que ve por un lápiz, un cuaderno y una calculadora. ¡Comencemos! La hidrodinámica la vemos todos los días, la vemos en los ríos. Pueden ser estos muy tranquilos o también pueden ser muy bravos. También lo vemos cuando el agua llega a nuestras casas a través de las cañerías. Entonces, como los fluidos son bastante peculiares en su movimiento, vamos a tratar los fluidos de ahora en adelante como un fluido ideal. ¿Cómo es un fluido ideal? Es incompresible y no tiene fricción interna, llamada viscosidad. Al decir que es incompresible, decimos que este no se puede comprimir. Recordemos que los gases también son fluidos, sin embargo, los gases pueden comprimirse. En cambio, en este tema, veremos a los fluidos como líquidos incompresibles, es decir, que no pueden comprimirse, no cambian su densidad al momento de ejercer una presión sobre ellos. Podemos distinguir tres tipos de fluidos: un fluido ideal, un fluido laminar y un fluido turbulento. ¿Cuáles son sus características? En un fluido ideal, obviamente incompresible y que no tiene fricción, todas las moléculas del fluido se mueven de manera armoniosa, es decir, que no chocan sus líneas de fluido. En un fluido turbulento, dentro del fluido se producen pequeños remolinos. Estas líneas se cruzan unas entre otras y producen una vibración. Y en un fluido laminar, estas líneas de fluido no se cruzan entre ellas, son paralelas. Es decir, que permanentemente están separadas a la misma distancia. Vamos con una pregunta. ¿Cómo se conoce la trayectoria de un fluido en movimiento? Inciso A, tubo de flujo. Inciso B, línea de flujo. Inciso C, línea de corriente. La respuesta es línea de flujo. Recordemos que el fluido se mueve por líneas. Para su estudio vamos a utilizar líneas de movimiento. Estas líneas se llaman líneas de flujo. Dentro de un tubo podemos ver estas líneas, según el fluido sea laminar o turbulento. Antes de entrar a la descripción de cuándo un fluido es laminar y cuándo un fluido es turbulento, vamos a ver quién era Osborne Reynolds. Este científico irlandés nació en 1850. Sus más grandes aportaciones son el número de Reynolds, que nos permite distinguir entre fluido laminar y fluido turbulento. Su mayor aporte lo realizó en la escuela de Cambridge, considerado así como uno de los padres de la hidrodinámica. El número de Reynolds se define como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Se dice que un fluido es turbulento cuando las partículas del fluido describen trayectorias en forma de remolinos, es decir, cuando las trayectorias se golpean unas contra otras, cuando no son completamente paralelas. Se dice que un fluido es laminar cuando al considerar pequeños volúmenes de fluido, estos se mueven sin girar y sus trayectorias no se cruzan entre sí. Podemos ver estos dos tipos de fluidos en nuestra vida diaria. Podemos ver un fluido turbulento en los ríos o podemos ver un fluido laminar en los lagos. Vamos con una pregunta. ¿Qué consideraciones se debe tener para el estudio de los fluidos? Inciso A. El flujo debe ser laminar y estacionario. Inciso B. Los fluidos son incompresibles. Inciso C. Los efectos de la fricción son despreciables. Inciso D. Todos los anteriores.
La respuesta es inciso D, todas las anteriores. Debe ser un fluido laminar, debe ser estacionario, no debes considerar la fricción y tampoco debemos considerar que son compresibles, es decir, los fluidos son incompresibles. Vamos a conocer acerca de Isaac Newton. Este científico inglés, conocido como el padre de la mecánica clásica, que nos permite hacer el estudio del movimiento de cuerpos grandes, es decir, de planetas o de vehículos o de proyectiles, también fue astrónomo. Gracias a él conocemos su famosa ley de atracción entre planetas. Este científico ayudó en el desarrollo de todo el campo científico en el siglo XIX. Vamos a ver qué son las tuberías. Las tuberías pueden ser de plástico, pueden ser de madera, pueden ser de aluminio. Sin embargo, su única función es trasladar líquidos de un lugar a otro. Esta función es cumplida por tuberías de diferentes materiales. Sin embargo, podemos ver tuberías de plástico en nuestra vida diaria o de madera. Estas tuberías de madera se ven más en el oriente del mundo, es decir, en la China podemos ver tuberías de bambú, como podemos ver ahora. Para el desarrollo de los siguientes ejercicios, consideraremos a los fluidos con características laminares, es decir, que sus líneas de flujo no se cruzan entre sí. Vamos con nuestro primer ejercicio. A través de una tubería circulan 60 litros por minuto. ¿En qué tiempo llenará un turril de 1000 litros? Vamos con la solución. Sabemos que el caudal es igual al volumen dividido entre el tiempo. El caudal que tenemos en este ejercicio es de 60 litros por minuto. El volumen que tenemos que llenar es de 1000 litros. Reemplazando estos dos valores en la ecuación inicial y despejando el tiempo, tenemos que el tiempo es igual al volumen dividido entre el caudal. El volumen era de 1000 litros, el volumen que teníamos que llenar del turril. Y el caudal era de 60 litros por minuto. Haciendo la división 1000 entre 60, tenemos 16,67 minutos. Es decir, que el tiempo necesario para llenar un turril de 1000 litros con un caudal de 60 litros por minuto es de 16,67 minutos. Vamos con un segundo ejercicio. Por una tubería cuadrada de 10 centímetros de lado circula aceite a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuál es el caudal en dicha tubería? Vamos con la solución. Sabemos que el caudal es igual al volumen dividido entre el tiempo. Sabemos que el volumen, como es una tubería cuadrada, es el área por la longitud. Reemplazando este volumen de área por la longitud en la ecuación inicial, tenemos que el caudal es el área por la longitud dividido entre el tiempo. Sabemos que la longitud dividida entre el tiempo es lo mismo que distancia entre el tiempo. Entonces el caudal será igual al área por la velocidad. Longitud entre tiempo, velocidad. El caudal será igual a el área. ¿Cuál era el área? Era 0,1 metros de una tubería cuadrada. Al decir tubería cuadrada, decimos que los lados son iguales. Entonces 0,1 metros por 0,1 metros va a dar el área de la tubería. Por la velocidad del aceite que circulaba a través de dicha tubería era de 20 metros por segundo. Al hacer el cálculo tenemos que el caudal será de 0,2 metros cúbicos por cada segundo. Vamos con otro ejercicio. Una bañera se llena de aceite que pesa 300 newtons en un tiempo de 2 horas. Sabiendo que la densidad del aceite es de 0,89 kilogramos por cada litro, calcular que ingresó a la bañera. Sabemos que el peso es igual a masa por la gravedad. Nosotros queremos conocer la masa en estos momentos. Entonces despejamos la masa
Sabemos que la masa es igual al peso dividido entre la gravedad. Reemplazando los valores, el peso era de 300 newtons dividido entre 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. Tenemos que la masa de aceite que entra a esa bañera es de 30,58 kilogramos. La pregunta era, ¿cuál es el caudal con el que entró el aceite a dicha bañera? Sabemos que la densidad es igual a masa sobre el volumen. Despejando el volumen, sabemos que el volumen es igual a masa dividido entre la densidad. Reemplazando con los valores que conocemos, el volumen será igual a la masa, 30,58 kilogramos, dividido entre la densidad, 0,89 kilogramos sobre cada litro. Al realizar esta división, sabemos que el volumen es de 34,4 litros. Sin embargo, aún no conocemos el caudal. ¿Cuál es la pregunta inicial? Calcular el caudal del aceite que entra a la bañera. Entonces, recordemos la fórmula del caudal. Caudal es igual a volumen dividido entre el tiempo. El caudal será el volumen, 34,4 litros, dividido entre las 2 horas, el tiempo que ha sido necesario llenar la bañera. 34,4 litros entre 2 horas, tenemos un caudal de 17,2 litros por cada hora. Si lo convertimos esto en litros por segundo, 17,2 litros por cada hora haciendo un factor de conversión. Sabemos que 3600 segundos es una hora. Hora abajo con hora arriba se simplifican. 17,2 dividido entre 3600 es igual a 0,0048 litros por segundo, es decir, 4 centímetros cúbicos por segundo. Vamos con otro ejercicio. Una tubería de 20 centímetros cuadrados de área lleva agua potable a una velocidad de 10 centímetros por segundo. La tubería se reduce a un área de 5 centímetros cuadrados. ¿Cuál será la velocidad de salida? Vamos con la solución. En este caso tenemos agua entrando por un lugar sumamente ancho y en un momento a otro se reduce a otro sumamente pequeño. Sabemos que el caudal de entrada será igual al caudal de salida, debido a que no hay pérdidas en este intercambio. Entonces, recordando la fórmula del caudal, caudal es igual al área por la velocidad. Caudal de entrada por la velocidad de entrada será igual a área de salida por la velocidad de salida. Despejando lo que necesitamos conocer, velocidad de salida, tenemos velocidad de salida igual a área de entrada por la velocidad de entrada dividido entre el área de salida. La velocidad de salida será igual a 20 centímetros cuadrados, el área de entrada, por la velocidad de entrada, 10 centímetros por segundo, dividido entre la área de salida, que es 5 centímetros cuadrados. Realizando la operación aritmética, tenemos que la velocidad de salida es de 40 centímetros por segundo. Este ejercicio podemos verlo en la vida diaria, reflejado cuando nosotros jugamos con una manguera. Es decir, al tapar el orificio de la manguera, el agua sale con mayor velocidad. Sin embargo, el caudal que entra es el mismo caudal que sale. Por ejemplo, pongámonos que queremos llenar un turril de 200 litros con el caudal de la pila. Al tapar el hoyo de la pila, el agua saldrá con mayor velocidad. Sin embargo, el caudal de entrada es igual al caudal de salida, es decir, que el tiempo necesario para llenar ese turril será el mismo, ya esté el orificio de salida de la pila totalmente abierto o semiabierto gracias a nuestra intervención. Volvamos a las preguntas iniciales. ¿Cómo se mueve el agua hacia un vaso? Al no ser muy frenético, se mueve de manera laminar, es decir, se mueve de manera tranquila. ¿Cómo se mueven los líquidos dentro de un conducto? Estos también se mueven de manera laminar, es decir, de manera tranquila. ¿Para qué? Para preservar la calidad y la seguridad de dichos conductos. Sin embargo,
en los embovedados que tenemos en nuestra ciudad, los líquidos se mueven de manera turbulenta. Esto debido a que el agua es de diferente caudal y se presentan remolinos en el interior de dicho caudal. Estos remolinos provocan que el agua sea turbia y también provocan que el agua no se mueva de manera tranquila. Muy bien, chicas y chicos, el día de hoy aprendimos acerca del movimiento de los fluidos, ya sea en los embovedados o dentro de conductos como las cañerías. También pudimos resolver la duda de qué es caudal y cuál es su fórmula. Conmigo sería todo por el día de hoy. Hasta la próxima, nos vemos.